En el proceso de la interpretación bíblica es muy importante comprender las herramientas de estudio y saber, por sobre todo, aplicarlas. La interpretación bíblica se divide en dos materias. Una es la hermenéutica general y otra es la hermenéutica especial. La primera nos lleva a la forma de estudiar e interpretar el texto sagrado y la segunda se refiere a las claves. La hermenéutica se refiere a la fiel interpretación de la Biblia, ya que por falta de una correcta interpretación se ha llegado a grandes errores, incluso doctrinales, y han surgido hasta religiones. Solo como un ejemplo, vamos a poner algunos errores muy comunes. Efesios 3:14, por ejemplo, orar solamente de rodillas. Es uno de los grandes errores. Otro es Hechos capítulo 2, verso 34. No sabemos si somos salvos. Deuteronomio 22:5. La vestimenta de la mujer, cuando en realidad muy poco se habla de la vestimenta del hombre. Primera de Corintios 11, versículos 1 al 6. El velo de la mujer y el cabello. Marcos 16:16. El bautismo salva. Todos estos son ejemplos que han llevado a la mala interpretación y a errores doctrinales. Y estos son algunos de los errores más comunes. Por eso vamos a aprender a interpretar la Biblia usando las claves, las herramientas de interpretación bíblica. También, como usted verá en esta serie de estudios sobre lingüística bíblica, hablamos sobre simbolismos usados en la Biblia, los hebraísmos y evolución del idioma, por sobre todo. La mayoría de las veces sin entender, sin comprender el porqué de las palabras y el mensaje dado en un versículo, lo transportamos solamente sin conocer su contexto, sin conocer su trasfondo. Y esto nos debe obligar a entrar al texto bíblico con un espíritu de mansedumbre, pero por sobre todo de humildad. Otra ayuda importante en la buena interpretación bíblica es un conocimiento de la historia. La historia y la Biblia no están en contradicción como muchos incrédulos quieren hacernos creer o dicen. Un ejemplo es la historia sobre Oriente Medio, sobre todo la historia de Mesopotamia, las costumbres, por ejemplo, costumbres nómadas de esa región. Y yo le invito a investigar, hay muchísima bibliografía interesante sobre la historia del mundo antiguo y por sobre todo del Oriente Próximo. También nos ayudarán los cambios idiomáticos a través del tiempo. Un ejemplo es el idioma arameo. Todo esto nos ayudará dándonos claves para una correcta interpretación del texto sagrado. Entonces decíamos que la hermenéutica general nos lleva a la forma de estudiar e interpretar el texto. Los inicios de la interpretación bíblica se registran a partir del escriba Esdras, ¿sí? Según se asienta en Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 8, quien en compañía de otros leía las escrituras ante todo el pueblo de Israel congregado al aire libre, y nos dice que en esa cita ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces Esdras lo vemos como un pionero de la interpretación bíblica o lo que le conocemos como la hermenéutica. La historia de la interpretación bíblica es muy larga, es muy larga. Hubieron en la historia muchas personas que se encargaron de trabajar la gramática y de trabajar todos los aspectos lingüísticos de la escritura. Y desde entonces la ciencia ha crecido hasta que hoy en día existen suficientes conocimientos sobre esta materia para que se le dedique tanta atención como a las otras materias básicas de todo lo que tiene que ver con el estudio bíblico. La palabra hermenéutica, para aquellos que no saben, sí, se deriva de un verbo griego que es hermenuo, que significa interpretar, y así podemos decir que hermenéutica es la ciencia bíblica
que aplica todas las reglas necesarias para la explicación de algún pasaje del texto de la Biblia, pero también se puede referir a cualquier pasaje literario, ¿sí? Para interpretar la Biblia adecuadamente se tiene que estudiar otras materias. Estudiamos lingüística, estudiamos historia, estudiamos geografía, estudiamos muchas materias que nos van a ayudar a comprender mejor. Si yo desconozco el aspecto histórico, si yo desconozco fechas, si no conozco cronologías y todo eso, me va a ser muy difícil comprender lo que la Biblia me está diciendo. Sí o sí necesito conocer el idioma, necesito aprender hebreo, necesito tener todas esas herramientas. ¿Para qué? Para que yo pueda comprender correctamente. La necesidad del estudio de la hermenéutica es importante. Si se reflexiona un poco, se verá que todo lenguaje humano tiene su propio estilo e idiosincrasia, podríamos decir, que no prestan a la traducción literal en otros idiomas, modismos, dichos, es decir, proverbios, sentidos gramaticales, costumbres, etc. Estos aspectos propios de cada idioma causa, en algunos casos, dificultades al intérprete que quiere entender el significado original, que cualquier autor quiso comunicar en otro idioma. Al interpretar la Biblia nos encontramos con varios problemas. La Biblia fue escrita en idiomas que ahora son idiomas muertos. Lo que sí se conoce hoy son derivados de esos idiomas. Pero yo no puedo decir que la Biblia fue escrita en hebreo moderno, en hebreo actual, porque me estaría engañando. O el arameo, que es una de las líneas de los idiomas semitas. Entonces todo esto es importante. Los hebreos no han dejado escritos en su antiguo idioma, sino solamente sus libros sagrados y algunos libros escritos apócrifos. El hebreo moderno no nos ayuda a entender los escritos más antiguos. ¿Por qué? Porque el hebreo moderno solo está basado de lo antiguo en lo esencial, pero no en toda la profundidad de su riqueza lingüística antigua. Los paleolingüistas sí estudian todo ese tipo de herramientas. La razón es que los hebreos modernos no habían hablado su idioma por casi 2 milenios hasta que se estableció el moderno Estado de Israel. En el caso del Brit Hadashah es muy diferente. Existen abundantes manuscritos de arameo. Como decíamos, la mayoría de las personas piensan que originalmente fue escrito en griego porque fue lo primero que se encontró, pero posteriormente se encontraron registros mucho más antiguos en arameo y en hebreo. Si queremos estudiar el antiguo pacto en hebreo y el nuevo en griego, el problema que vamos a encontrar entre esos dos idiomas, y es el que muchos teólogos se han encontrado, es que no tienen similitudes lingüísticas estos dos idiomas, no tienen similitudes culturales, y eso trae muchos problemas para el intérprete de la palabra de Elohim. Para interpretar la Biblia correctamente, el intérprete se debe enterar de las reglas de esta ciencia y seguirlas. Pero uno de los requisitos básicos del arte o ciencia de interpretar es la preparación espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de un libro espiritual, de un libro con riqueza espiritual. Yo podría estudiar la Biblia desde un punto de vista histórico y tener información, pero en realidad hay muchísimo contenido en la Biblia que es espiritual. Y es precisamente donde surgió mucho problema, sobre todo de parte de los católicos, porque ellos se reservan para sí el derecho exclusivo de interpretar la Biblia, pero en realidad el argumento en que se basa la Iglesia Católica Romana es que ella es la única autorizada por el Mesías y que solo ella es la poseedora del Espíritu Santo para interpretar las Escrituras. Y en realidad no es lo correcto. No es nuestro objetivo entrar en polémica en este asunto, pero sabemos que a partir de ahí surgen cantidad de sectas falsas. Solo lo que vamos a decir es que todo intérprete de las Escrituras tiene que tomar un crecimiento y una preparación espiritual.
El libre examen de las Escrituras, aparte de lo anteriormente dicho sobre la necesidad de tener un crecimiento espiritual para poder interpretar la Biblia correctamente, es claro que el Eterno quiere que todos los hombres tengan el derecho de leer y entender la Escritura. Esto incluye la obligación de leer y estudiarla, analizarla. Es importante aclarar que el libre examen de la Biblia no quiere decir libre interpretación. La persona que estudia la Biblia tiene la obligación de examinar las Escrituras, pero nunca interpretarlas a su gusto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Santidad hablaron de parte de Yahweh. ¿Se da cuenta? Entonces hay una responsabilidad personal a la hora de manejar la Escritura. Santiago capítulo 3, versículo 1. Toda la interpretación bíblica requiere cuidado y hacer las cosas con temor del Creador. ¿Por qué? Porque de esa manera seremos guiados por su Espíritu. Por eso no podemos hablar de un libre examen o de una libre interpretación, porque todo eso acarrea juicio. Entonces no se debe pensar que solamente mediante el dominio perfecto de esta materia se llega a conclusiones acertadas, porque lo importante es tener al Creador guiándonos. El estudiante no debe ser indolente o moroso pensando que depende de la ayuda divina, de tal manera que pueda tentar al Creador por su pereza, menospreciando el estudio que el Eterno ha ordenado para nuestra instrucción. Yo no puedo cruzarme de brazos y decir que el Espíritu me guiará a toda verdad, porque eso es una mentira. El Espíritu me guiará siempre y cuando yo mueva mis manos y aplique el estudio para mi vida. La aplicación de las reglas es muy importante. ¿Sí? Es muy importante mencionar que no todas las reglas se aplican a todo caso. Las diferentes reglas sirven para guiar al intérprete para resolver problemas de interpretación. Y la pericia del intérprete se verá en la precisión con que aplica sus conocimientos. Entonces, no todos los pasajes, no todos los versículos necesitarán una interpretación especial, ya que la mayoría de los versículos bíblicos son comprensibles a las personas sin un conocimiento bíblico profundo. Claro está que habrá algunos pasajes difíciles de interpretar para la gente común. Aquí es en donde entra el trabajo del intérprete. Pero también recordemos que habrá pasajes incomprensibles aún para los intérpretes más capaces. Las reglas de la hermenéutica se pueden comparar como una caja de herramientas. Cuando el maestro carpintero se pone a construir un mueble, primero lo que considera son los problemas que el proyecto presenta y enseguida escoge la herramienta indicada. Así exactamente hará el intérprete bíblico. Considerará el problema o el conjunto de problemas que presenta el texto y luego escogerá aquellas reglas que le puedan resolver el problema y que permitan una interpretación adecuada. El problema de desconocer el hebreo, de desconocer el idioma y conocer las herramientas de interpretación es que vamos a estar trabajando con la interpretación de alguien. Yo no puedo trabajar para una interpretación correcta con una traducción, por más acertada que sea la traducción. Lo que yo necesito es conocer el idioma hebreo. Otro punto es el espíritu correcto. Como ya hemos dicho, el intérprete tiene necesidad de la presencia del Ruach morando en él. Sin la presencia del Creador, la persona no puede guiar a nadie, porque entonces serán ciegos que guían a otros ciegos. Sin embargo, la persona que cree en la Escritura, que cree en la Biblia, que cree en el Todopoderoso, tendrá mayor conexión para entender y poder explicar lo que el Eterno nos quiere enseñar. Juan 2:20 y verso 27, Juan 14:26, Primera de Corintios 2:12. Pero aparte del don del Ruach HaKodesh,
La persona tiene que tener una actitud correcta cuando interpreta las Escrituras. Tiene que comenzar la lectura de la Biblia con humildad, con mansedumbre. Y también, claro, que el intérprete tiene que ser humilde delante de los hombres. Todos tenemos un mismo espíritu. Nunca debe pensar el intérprete que el Eterno lo ha hecho infalible, aun cuando tenga plena seguridad que su interpretación viene del Creador. Sheliach Shaul nos deja unos ejemplos en el libro de Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, y Gálatas 2, versos 1 y 2. Entonces, el intérprete debe tener un espíritu correcto, decíamos, en cuanto a la enseñanza, el lenguaje antiguo en algunas versiones, pero por sobre todas las cosas, conocer dentro de las herramientas el idioma hebreo. Los diferentes métodos de interpretación, bueno, es evidente que la interpretación correcta dependerá de varias cosas. No consiste solamente en tener una actitud correcta al comenzar los estudios. Para llegar a conclusiones correctas es necesario tener el método correcto. Toda la sinceridad, la humildad, la oración no llegarán necesariamente a conclusiones correctas si el intérprete no sigue el método correcto. Conceptos equivocados nos llevarán a conclusiones equivocadas, recuérdelo, sin ninguna veracidad histórica, sin ninguna veracidad doctrinal. El método correcto se ha determinado mediante un proceso de eliminación. Vamos a ver 3 métodos de interpretación, los 3 tienen cosas buenas y cosas malas, claro. Si se aplican rígidamente, los errores en estas se hacen muy claros. Pero lo que queremos aclarar es que estos 3 métodos son incorrectos. El primero es el método racionalista. Quiere decir, este método consiste en someter toda la Escritura al juicio humano para determinar la validez o la historicidad de todas sus declaraciones. Y da por hecho que lo sobrenatural no existe y que todo se debe someter al uso de la razón. Sí, pretende ser el método científico por haber eliminado lo sobrenatural, pero este principio viola el verdadero método científico, comenzando con prejuicios. Por ejemplo, no se permite al científico juzgar lo que investiga. Los que usan este método juzgan de antemano a la Biblia. Uno de los mayores errores consiste en decir que los milagros de la Biblia no fueron más que eventos naturales, explicables mediante las leyes de la física y por cosas que los autores no incluyen en sus escritos. Para los racionalistas, los escritores sagrados no escribieron sus relatos con el fin de engañar, no lo hicieron a propósito, sino con la creencia de que relataban la verdad. Los racionalistas dan respuestas ingeniosas a los milagros de Yeshua, por ejemplo, la alimentación de los 5.000 en Mateo 14:13, cuando caminó sobre el mar, en Mateo 14:22, etc. Si seguimos el prejuicio de los racionalistas, veremos que tienen explicaciones, entre comillas, racionales para todos los eventos sobrenaturales en la Biblia. Y cuando no pueden dar respuesta, dicen que el texto bíblico no es correcto, que contiene lo que le llamamos interpolaciones, o definitivamente dicen que miente. El Eterno nos dio inteligencia, podemos emplearla en el libre examen de la Biblia, pero no para burlarnos de la Biblia, escudándonos tras de algo con apariencia de ciencia. Este método es el menos recomendable para estudiar la Biblia, sobre todo para aquellos que apenas empiezan a interpretar la Biblia. Recordemos que la razón no está peleada con la fe, sobre todo cuando existe una mente sana y obediencia a la revelación de la palabra. El segundo método es el método alegórico místico. ¿Sí? El método alegórico místico, si quieren notarlo. Los que aplican este método consideran que toda, o al menos parte de ella, de la Biblia, fue escrita como una serie de alegorías y que hay que darle o encontrar a la Biblia un sentido escondido, espiritual o místico.
Y este método tuvo su origen entre los griegos, que trataban de explicar sus propios mitos y leyendas. Por ejemplo, los creyentes de Alejandría, incapaces de explicar ciertas clases de dificultad de la Biblia, acudieron a este método para recomendarle a muchos creyentes una fe mezclada con la idolatría. A pesar de que muchos se opusieron, especialmente una congregación en Antioquía, este método fue aceptado y ha influido hasta la fecha. Posteriormente podemos ver que la Iglesia Católica Romana y todas sus doctrinas se fundan en este método de interpretación. Muchas de las sectas modernas emplean este método. Parece aclarar todas las aparentes contradicciones bíblicas, y hay que tener mucho cuidado porque este método es engañoso, ya que si hacemos de lado el sentido literal del texto, no hay necesidad de cuidar la exactitud histórica de la Biblia. Este método nos puede hacer caer en grandes errores doctrinales. Un ejemplo de cómo es mal empleado este método lo encontramos en el libro de Daniel y su experiencia en el foso de los leones. Este método dice que Daniel no estuvo literalmente preso en el foso, sino que estaba preso por las tentaciones y debilidades de los hombres. Estas circunstancias eran los leones, así le llaman ellos, y que las tentaciones o leones no dañaron a Daniel porque tenía su fe en Elohim, y que sus enemigos, como no tenían la fe de Daniel, cayeron ante las tentaciones. La lección para ellos es esta, que el hombre, con su fe puesta en Elohim, puede vencer en la vida. Entonces, todo es una constante alegoría, todo es una constante, interpretación mística, todo es algo escondido y espiritual. En ciertas partes de la Biblia podemos alegorizar en el terreno moral y espiritual, pero siempre tenemos que dar por sentado la autenticidad histórica, porque si no la tomamos en cuenta, estamos dando una falsa interpretación. En la Biblia hay alegorías, pero también en la Biblia se aclara qué es una alegoría y qué no se deben tomar al pie de la letra. Un ejemplo de esto está en Gálatas 4:24. Y este método hace a un lado el sentido verdadero de las Escrituras. Dice Gálatas capítulo 4, verso 24, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos, uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos, este es Agar. Entonces entendemos el segundo método. El tercer método es el método, se le llama dogmático. La palabra dogma significa enseñanza. En cierto sentido, todo es dogma o doctrina, y es cuando aplicamos enseñanza para todo lo que trae el texto. Es un poco más abierto este método. También encontramos el método gramático histórico. Bueno, este método evita los 3 errores que hemos citado anteriormente. Este método requiere que se interprete de acuerdo con las características del lenguaje, especialmente de los idiomas originales de la Biblia y del idioma al que fue traducida. Considera además que la Biblia es un libro histórico, que es históricamente auténtico, es decir, que la Biblia no está compuesta de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones o mentiras. Este método es realmente el más antiguo de todos. En cuanto a la historia de interpretación bíblica, se puede comprobar su existencia desde antes del 2º siglo, después de el Mashiach. Especialmente la gente de Antioquía empezó a trabajar fuertemente con este método, haciendo énfasis sobre los idiomas originales, demostrando que el entendimiento correcto de este método aclara adecuadamente su sentido, y que tenía que ser básicamente literal y no alegórico, o le llamamos anecdótico. Entonces vamos a explicar un poquito, ya entendiendo los métodos, las reglas de la hermenéutica general. Para una correcta interpretación es necesario tomar en cuenta estas pequeñas reglas que son básicas. La regla número 1
Es necesario tomar en cuenta, sea posible, las palabras en su sentido usual y ordinario. Esta regla es muy natural y sencilla, pero de mucha importancia. Si la ignoramos, muchas partes de la Biblia no van a tener sentido. Solo el que se le quiera dar y que muchas veces está equivocado. Un ejemplo de esto es el Salmo 8, en donde equivocadamente se dice que las ovejas y bueyes son los creyentes y que las aves y los peces son los incrédulos. Como este hay muchos ejemplos de errores cuando no se toman las palabras en un sentido usual y ordinario. Para esto también hay que conocer al menos un poco del idioma hebreo, parte del idioma arameo. Actualmente tenemos más herramientas, tenemos más tecnología para aproximarnos a las palabras usadas en la Biblia en sus idiomas originales. Entonces téngase también muy en cuenta que el sentido usual y ordinario no siempre es el sentido literal de las palabras. Regla número 2, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. En el ejemplo bíblico, como en cualquier otro idioma, existen palabras cuyo significado varía mucho, según el sentido de la frase o argumento en que ocurre. Es importante averiguar cuál es el pensamiento que se propone expresar el autor. Para un ejemplo en español, si usted no sabe hebreo, trabaje con la palabra fe y la palabra carne, y usted se dará cuenta de esto que le estoy diciendo. Regla número 3, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Recuerde que el contexto son los versículos antes y después del texto que se está estudiando. Esto es porque a veces no basta una frase para determinar cuál es el verdadero significado de ciertas palabras. Por tanto, en tal caso es necesario tener en cuenta los versículos que anteceden y que proceden, teniendo en mente todas estas reglas. En el contexto se hallan expresiones, versículos o ejemplos que nos aclaran y precisan el significado de algunas palabras oscuras. Por ejemplo, Gálatas 4:3, Efesios capítulo 3, versos 4 al 5, y le dejo también de tarea Hebreos 11. A veces se aclara una palabra oscura con el contexto por el empleo de una palabra que casi significa lo mismo o por una palabra con significado contrario, ¿sí? Un antónimo, por ejemplo. Le dejo de tarea Juan 3:36, Romanos 6:23 y Colosenses 2:7. Otras veces, una palabra con una idea general y absoluta debe ser tomada de acuerdo al significado del contexto. Veamos algunos ejemplos en la frase júzgame, oh Yahweh, en el Salmo 7, verso 8. Otros pasajes son Lucas 16, versos 1 al 13, Juan 9:3, Santiago 5, versículos 14 al 16. No debemos olvidar que algunas veces, solamente por el contexto, se puede determinar si una expresión se debe tomar al pie de la letra o en un sentido figurado. Un ejemplo de esto es cuando Yahshua llamó al vino, en Mateo 26, versos 27 al 29, la sangre del nuevo pacto. Otro ejemplo está en Juan capítulo 6, versos 48 al 63, sobre el pan de vida. En 1 Corintios 3, versos 5 al 15, en ese pasaje el contexto nos habla de la salvación. Ahí no habla ni de purgatorio, ni de nada de que la Iglesia Católica Romana, usted sabe que han metido muchas cosas. Ahí está hablando de la salvación. Hay advertencias también. Tratándose del contexto, es preciso advertir que a veces se rompe el hilo o argumento de la narración por un paréntesis más o menos largo, después del cual se vuelve a reanudar. Si es corto el paréntesis no hay problema, pero si es largo, como sucede a menudo, sobre todo en las cartas de Shaul, hay que tener especial atención. Por ejemplo, en Efesios 3 encontramos un ejemplo de lo que estamos hablando. Otros ejemplos se los quiero dar, están en Romanos 2:13, Efesios 2:14 y Filipenses capítulo 1:27. Anote hasta el verso
sería hasta el 2.16. También tenemos que recordar que en los originales de las Escrituras no hay división de capítulos, no hay división de versículos. Así que el contexto no siempre se halla dentro de los límites del capítulo, ni tampoco el argumento tiene que terminar cuando termina el capítulo. Muchas veces la gente se confunde por los títulos que le ponen a ciertas porciones. En la Biblia acostumbran a ponerle en las traducciones títulos, pero todo eso fue agregado. Eso fue una herramienta de ayuda, pero no debemos de confiar con toda seguridad en eso. Entonces, como se verá, el contexto es muy importante para la porción bíblica que estamos estudiando, porque algunas veces el puro contexto nos aclara el pasaje estudiado. Ya vimos la importancia del contexto y en esta materia lo reafirmamos. La persona que estudia la hermenéutica no debe olvidar jamás la importancia del contexto. La regla número 4 es que hay versículos que se repiten esencialmente que debemos consultar. Y a estos pasajes se los llama pasajes paralelos. Si quieren anotarlo, pasajes paralelos. Toda persona familiarizada con el contenido del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, sabe que la historia de Yeshua se encuentra ¿en dónde? En los 4 evangelios, ¿verdad? Y que en muchas partes la narración es idéntica y que en otras hay suficientes semejanzas para que el lector tenga la seguridad de que se trata de los mismos hechos. Esto lo que le sirve al lector, al estudiante, es ver los detalles diferentes que nos sirven para completar el conocimiento de la historia que estamos investigando. ¿Sí? Muchas veces lo definimos como sinopsis de los evangelios. Analizamos una porción que aparezca no necesariamente en los 4 evangelios, puede que aparezca el relato en 3 de los 4 evangelios y comparamos los datos según lo que cada escritor consideró como más importante. Entonces, al reunir toda la información, en este caso de 3 de los evangelios, tenemos el dato más completo. ¿Sí? Eso se llama sinopsis. Entonces, así para interpretar correctamente cualquier porción de la Biblia, se precisa averiguar si hay pasajes que contengan el mismo punto o la misma enseñanza en conjunto. Este proceso permite tener un conocimiento más amplio para tener en mente todo el asunto para que pueda interpretar y explicar el pasaje que estamos estudiando. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se habla de la fiesta de los judíos. La fiesta de los judíos. Y no se habla en un solo versículo, sino en varios. Entonces, si yo solamente estudio el Nuevo Pacto y con ese pensamiento de las fiestas de los judíos, ¿qué es lo que estoy interpretando? Que las fiestas son exclusivas para los judíos. Entonces, tal vez el estudiante o el intérprete diga, yo no soy judío, entonces yo no tengo por qué celebrar esas fiestas. Sin embargo, si buscamos el paralelismo y nos vamos a Levítico 23, dice el Creador, estas son mis fiestas. Entonces las fiestas son las fiestas del Creador, no son las fiestas de los judíos. Es un ejemplo de un paralelismo para entender mejor. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el texto original? No habla de la fiesta de los judíos. Está hablando de las fiestas que estaban observando los judíos, pero no que sean posesión de ellos, porque son del Creador. Históricamente entendemos que el pueblo judío ha mantenido esa identidad cultural y ese compromiso con la Torá, pero eso es un punto y aparte. Eso no me da a mí el derecho a interpretar que las fiestas no son para los gentiles o aquel que abrace el pacto del Creador. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Mateo 9, versículo 2 al 8. Ahí vemos la historia de la sanidad del paralítico traído a Yeshua entre varios sobre su camilla. En Marcos 2, versos 12 al 12, nos especifica que el enfermo fue cargado entre 4 y que lo bajaron por el techo. Y en Lucas 5, versos 17 al 23, vemos que el techo era de tejas. Entonces juntamos todos estos detalles y nos permiten una amplia descripción, sin recurrir a la imaginación para enseñar.
Hay ocasiones cuando una comparación cuidadosa de los pasajes paralelos ayudan a resolver alguna duda o aparente contradicción entre los varios relatos. Un ejemplo es la resurrección de la hija de Jairo en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 34. Jairo dice que su hija había muerto. En Marcos 5, 21 al 43, Jairo dice: mi hija está a la muerte. Si surge la duda de que si estaba muerta o no, la solución la vemos en Lucas 8, versículos 40 al 53. Nos dice: ella se estaba muriendo. Ahí aparece un gerundio. Otro ejemplo lo podemos ver en la inscripción del madero en los 4 evangelios. Este puede servir como un ejercicio para el estudiante. Otros ejemplos están en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, que narran en común muchos sucesos históricos y los podemos ver en los diferentes libros. Aunque Esdras y Nehemías no relatan los mismos sucesos, cada uno tiene detalles que son comentarios o complemento de otro. Lo mismo pasa con el libro de los Hechos y las cartas de Shaul. Los libros proféticos o Neviim también deben leerse como pasajes paralelos. Un ejemplo es Daniel 7:2 al verso 8 y Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Entonces, el paralelismo es muy importante a la hora de estudiar y reunir información. Regla número 5. Es preciso tomar en consideración el objetivo de cada libro en particular. Recuerde que cada escritor bíblico escribió con determinado propósito en diferentes épocas. Es necesario que el intérprete busque el propósito y el plan del libro, el objetivo, como decimos. Tiene que reconocer las limitaciones del autor. Vamos a ver un ejemplo. En Mateo, Matai, decimos en hebreo, fue escrito con un claro fin: presentar a Yahshua, a la nación judía, como el Mashiach, como el rey de Israel. Por lo que usa todo lo que está a su alcance para hacer énfasis en esta verdad. La genealogía, la infinidad de citas proféticas del antiguo pacto, omite por supuesto aquellas cosas que los otros evangelios tienen, pero que no les son útiles para llegar a la meta que se tiene trazada. Tenemos que tener en cuenta las limitaciones de cada libro. En nuestro ejemplo, en el libro de Mateo, no vamos a encontrar cosas que están, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Y de esas limitaciones son las que estamos hablando. Es decir, que no siempre vamos a encontrar la misma información en todos los escritos, aunque son contemporáneos. Nuestra regla número 6 es tomar en cuenta el mensaje de la Biblia entera. Al estudiar la Biblia se debe tomar en cuenta toda la enseñanza de la misma Biblia. Y a esto se le llama la analogía de la Escritura. ¿Sí? Anótelo, analogía de la Escritura. Ciertos pasajes considerados aisladamente, lo que parecen es enseñarnos algo contrario a la analogía de la Escritura. En algunos casos donde el mensaje general de la Biblia no agrada a ciertas sectas, echan mano de aquellos pasajes aparentemente contradicen a los demás para usarlos como apoyo de sus ideas y de la manipulación. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta la enseñanza total de la Biblia para sacar una conclusión correcta de una doctrina que aparentemente se pareciera que contradice con otros pasajes. Un ejemplo es donde la Biblia nos dice que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Si alguien saca en consecuencia y enseña que el hombre de fe queda libre de las obligaciones de vivir una vida santa y conforme a los preceptos de la Torá, comete un error, aun cuando consulte un pasaje paralelo. Es preciso por eso consultar todo lo que la Biblia nos dice de esa y de otras enseñanzas en general. La Biblia en ningún momento dice que no debemos de obedecer o guardar los preceptos de la Torá, sino por el contrario, esa es nuestra fe. Como ejercicio para los estudiantes, les dejo de tarea el Salmo 51:5,
Proverbios 16:4 y Santiago 2:24. Regla número 7, hay que tomar en cuenta las circunstancias históricas, compuestas de las costumbres, las leyes del pueblo, sucesos contemporáneos, la filosofía, la geografía del país, toda su topografía. Desgraciadamente existen pocos libros en español sobre este tema. Mayormente hay mucha información en inglés y lo que el estudiante debe buscar son libros, bibliografía que ayude a entender muchos de estos puntos. Hay manuales muy importantes que son de consulta. Y hago la aclaración que todos los libros seculares de historia no se deben desacreditar porque tengan un fondo humanista o con una tendencia de incredulidad, porque al fin de cuentas lo que estamos tomando es la información. No nos interesa pensar o tomar en cuenta lo que el historiador crea o no crea conveniente, sino que necesitamos una información verídica, ya sea de historia o de geografía. Es conveniente también estudiar la vida cotidiana de los hebreos, sus tradiciones, sus costumbres, su pensamiento, así como la geografía bíblica. Cuando el estudiante llegue a saber de alguna circunstancia que explique cualquier texto, debe apuntar la cita. La circunstancia explicativa, así como la fuente de su información, esto para que pueda echar mano de los datos posteriormente. Es fácil y práctico reservar una libreta para coleccionar datos de esta naturaleza, hasta que asuma proporciones suficientemente amplias para pasar a un archivo especial. Como ejercicios, le pido que investigue Lucas capítulo 10, cuando Yeshua envía a los 70, prohibiéndole saludar en el camino. ¿Por qué es la prohibición? Mateo capítulo 8, versículo 21, sobre el permiso de un joven para enterrar a sus padres. ¿Por qué Yeshua no les dejó? Mateo 13, 14, en la parábola del tesoro escondido, ¿cuál fue la actitud del hombre que lo encontró? En Mateo 12, 1, Yeshua y sus discípulos estaban levantando espigas de trigo al pasar por un sembrado ajeno. ¿No robaban? ¿Lo que hacían era lícito? Pregúntese todo esto. ¿Por qué los fariseos no los acusaron de robo? Deuteronomio capítulo 27, versículos 11 al 15. ¿Se puede oír de un cerro a otro? ¿No estaba exagerando Moisés? Al estudiante le puede ayudar a saber un poco la geografía bíblica. Todas estas reglas que estamos viendo nos ayudan a comprender las diferencias que hay entre las diferentes épocas y las diferentes personas que fueron inspiradas para escribir la Biblia. Si usted quiere entender el nuevo pacto y estudiarlo de manera aislada, no lo entenderá si no estudia el antiguo pacto primero, es decir, el Tanaj, o como lo mal traducen como el Antiguo Testamento. Tenemos que entender que Mashiach y su mensaje fue en base a los escritos antiguos y todo lo que fue profetizado. ¿Por qué encontramos problemas por el cumplimiento de las instrucciones o como lo traducen como la ley? Porque uno de los esfuerzos propios que el hombre llegó a pensar era que no necesitaban la fe, sino tan siquiera obedecer los preceptos de la Biblia. Y sabemos claramente que la Biblia se encarga de decirnos que sin fe es imposible agradar al Creador. Entonces, si yo voy a guardar mandamientos, tengo que entender que la fe es la principal herramienta para poder obedecer. El primer requisito para una correcta interpretación entonces de las Escrituras es un espíritu humilde, decíamos, y cuando digo humilde no quiere decir ignorante. Pero recordemos que un ignorante dependiendo del acercamiento al Creador. Porque puede que la persona sepa estudiar mucho, tenga buena retención, tenga buena memoria, pero no sepa cómo acercarse al Creador.
entonces se considera una ignorancia. Recordemos que todas estas enseñanzas y principios están expuestas con claridad en las Escrituras. Solo se usan las reglas de hermenéutica para conseguir el verdadero significado de algunos puntos oscuros o de difícil comprensión. Todo intérprete, por muy humilde que sea, debe tener una idea de las reglas de hermenéutica y debe de profundizarse en ella. Recuerde la caja de herramientas. En esencia, la Biblia misma debe ser su propio intérprete. El verdadero sentido de los textos se consigue por el significado de las palabras, y que el verdadero sentido de las palabras se consigue por medio del contexto. Las palabras deben tomarse en el sentido que comúnmente tienen. No olvide el contexto del pasaje que se está estudiando. Vamos a explicar entonces, por último, la hermenéutica especial, que es la otra hermenéutica. Ya estuvimos estudiando la hermenéutica general. Y la hermenéutica especial son las claves especiales para interpretar el texto. Bueno, en esta parte veremos más el estudio e interpretación de la Biblia. Y aquí hablamos mucho del pensamiento semítico, es decir, el pensamiento de Medio Oriente, con sus figuras literarias, modismos, hebraísmos, su poesía. Asunto aparte lo tienen los tipos, símbolos, parábolas, alegorías, sus fábulas, etcétera, que tienen una idea más arameo-hebrea, por el medio ambiente en donde fueron escritas. Tenemos las figuras literarias o figuras retóricas. Si quiere anotarlo, en un sentido todo lenguaje es figurado, siendo compuesto de voces que en sí carecen de todo sentido y que derivan su significado de algún otro lenguaje. Sin embargo, la mayoría de las voces o palabras ya tienen un significado relativamente fijo y exacto, y ya no se consideran figuras, sino que la palabra significa el objeto mismo. Otras veces, en cambio, se emplean en un sentido especial con el fin de introducir ideas novedosas. Este uso del lenguaje se llama figurado. Por eso se clasifican como figuras literarias o retóricas. ¿Sí? Lenguaje figurado. En este estudio mencionaremos algunas de las más comunes en la Biblia para que el estudiante pueda reconocerlas cuando las lea, ya que el lenguaje figurado abunda en las Escrituras. Es más importante reconocer la existencia del lenguaje en la Biblia. Todas estas palabras son hebraísmos, son formas lingüísticas locales de Canaán y de sus alrededores. El primero es el símil, el símil. Esta palabra procede de la palabra latina símiles, que significa semejante o parecido a otro. La Biblia contiene numerosos y bellísimos símiles, usándose para esto las palabras como, así, semejante, etc. Es una semejanza, digamos, repetida. Esta figura retórica es la más sencilla de todas y la más fácil de identificar. Vamos a ver algunos ejemplos. Proverbios, capítulo 26:1, dice: como no conviene, fíjese el cómo, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. ¿Cuál es el símil? Como y así. Otro ejemplo, Salmos 103, verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que te temen. Salmo 103, verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Yahweh de los que le temen. Le dejo entonces de tarea, como ejercicios, vea usted y descubra los símiles que hay en Génesis 13:16, Génesis 15:5, Jueces 7:12 e Isaías 1:18. ¿Sí? Le dejo algunos más: Jeremías 23:29, Hebreos 4:12 y Santiago 1:6. Entonces tenemos ya entendido lo que es el símil. Vamos a explicar el segundo, que es la metáfora. Bueno, la metáfora, esta figura nos indica la semejanza entre dos cosas diferentes.
declarando que una cosa es la otra. Como un ejemplo tenemos una figura en las palabras de Yeshua, donde dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Lo que Yeshua quiere decir es que nosotros somos como la luz, ¿sí? Posiblemente como la luz del sol. Otro ejemplo lo tenemos en las palabras de Yeshua, que dice, yo soy la vid verdadera. O sea, Yeshua se caracteriza a sí mismo como lo que es propio y esencial de una vid. Vosotros los pámpanos. Fíjese que le da a sus discípulos las características propias de los pámpanos de una vid, o sea, las ramas. Para una correcta interpretación de esta figura, nos debemos preguntar, ¿para qué sirve una vid? La respuesta que buscamos es que sirve para llevar o comunicar savia y vida a los pámpanos para que estos produzcan ¿qué cosa? Uvas, frutos. Mashiach, como vid verdadera, comunica vida y fuerza a sus discípulos para que lleven fruto como los pámpanos de una vid. Aquí no debemos preguntarnos qué caracteriza a la vid o para qué sirve principalmente la vid. Como ejercicio le dejo los ejemplos de yo soy la puerta, yo soy el camino, anótelo, yo soy el pan vivo, vosotros sois la luz, la sal, la lámpara del cuerpo es el ojo, cachorro de león es Judá, y por último, tú eres mi roca. ¿Sí? Esto es, entonces es metáfora. También se usa la metáfora para que, mediante sinónimos, una dos cosas diferentes. Como ejemplo, vamos a poner Isaías 3:15, que dice, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? En este texto el Eterno reprende a los gobernantes por su opresión sobre el pueblo de Israel, usando figuradamente estas expresiones violentas, ¿no? Majar y moler al pueblo. Estos vocablos no deben aplicarse al pie de la letra, porque se están usando en un sentido metafórico de las palabras. Entonces ya estudiamos el símil, la metáfora, y vamos a estudiar el tercero, que es la metonimia. Bueno, la metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra, que la primera sugiere. O sea, es como un símbolo o señal por la realidad. Para un ejemplo, podemos ver Lucas 16:29, cuando en la historia del rico y Lázaro dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas ya habían muerto siglos antes, ¿verdad? Por lo tanto, lo que Yeshua quería decir era, tienen los escritos de Moisés y de los profetas. O sea, tienen el antiguo pacto. Esto es una metonimia. Otras metonimias se encuentran en Juan 13:8, por ejemplo, el lavamiento de los pies por Yeshua. Primera de Juan 1:7, la sangre de Mashiach. El estudiante tiene que estudiar estas metonimias para familiarizarse con ellas. Otro punto es el sinécdoque. Sinécdoque. Esta figura usa una parte por el todo o el todo por una parte. ¿Sí? Ese es el sinécdoque. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos entender mejor lo que es esto. Salmos 16:9 nos dice, mi carne reposará segura. Le dejo de tarea para que busque también Hechos 2:31. Aquí no se refiere solamente a la carne, sino a todo su ser. Y la carne es solo parte de su ser. Entonces esto es un sinécdoque. Otro ejemplo es Lucas 2:1. Ahí nos dice, todo el mundo fuese empadronado. O sea, se refiere a la parte del mundo gobernada por el Imperio Romano, no todo el planeta Tierra, ¿sí? Y en esa época era gobernado por Augusto César. Como ejercicios le dejo para que busque sinécdoques en Hechos 24:5 y Primera de Corintios 11:27. ¿Sí? Ahí también lo que va a encontrar son metonimias.
pero sobre todo busque el sinécdoque. Otro punto que estudiamos también en la hermenéutica especial es la ironía. ¿Sí? La ironía es una figura que expresa lo contrario, o sea que es expresada así para señalar lo absurdo de tal cosa. Un ejemplo lo vemos en Job 12:2, cuando Job dice: ciertamente que vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Los amigos de Job tenían la actitud de tener toda la razón, mientras que para ellos Job estaba en gran error. Para Job esto era absurdo, y lo expresó con ironía para llamar la atención de lo absurdo de ello. En 2 Corintios 11:5 y 2 Corintios 12:11, Shaul llama a los falsos maestros grandes apóstoles. Como ejercicio le dejo de tarea 1 de Reyes 18:27. Otro punto que también estudiamos, son varios, es la hipérbole. Bueno, esta palabra significa literalmente tirar más allá. Tirar más allá, o sea, tirar más allá del blanco. Como figura literaria podemos decir que es exagerar. Eso es una hipérbole. Y esta figura literaria no debe confundirse con la mentira, porque la mentira tiene el propósito de engañar, mientras que la hipérbole exagera en forma evidente para dar énfasis en la idea. Ejemplos: Números 13:34 y Deuteronomio 1:28. Ahí dice que las murallas llegaban hasta el cielo. Claro, la exageración da énfasis de la actitud de los espías y del pueblo frente al enemigo. Le dejo de tarea algunas hipérboles en Génesis 15:5 y Juan 21:25. Otro punto que también estudiamos es la apóstrofe. La apóstrofe se refiere cuando las palabras van dirigidas a una persona muerta, ¿sí? O a alguna cosa inanimada, como si tuviera vida. Por ejemplo, en 2 de Samuel 18:33, David se dirige a su hijo que había muerto. Dice: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. O sea, David sabía que su hijo ya no le oía, pero en su estado de emoción le hablaba como si estuviese presente oyéndolo. Shaul nos dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Kefa, Pedro, usa la misma figura en 1 Pedro 4:8 cuando dice: el amor cubre multitud de pecados. Como ejercicio le dejo Salmo 85:10 y 11, Isaías 52:9, Isaías 55:12, Marcos 4:39, 1 Corintios 15:15 y Apocalipsis 6:16. Bien, seguimos estudiando. Otro punto es la presopopeya o personificación. Presopopeya. No epopeya, epopeya es otra cosa. La presopopeya o personificación. Bueno, la personificación existe cuando se atribuyen características personales a los animales, plantas o cosas inanimadas. En Isaías 55:12 se dice: los montes y collados levantarán canción. Es claro que las cosas inanimadas jamás podrán cantar, sino que se refiere a lo que sucederá dentro del corazón de los redimidos. Le dejo ejercicios, anote Jueces 9:8 al verso 15 y Lucas 19:40. Otro punto es la interrogación. La interrogación. La palabra interrogación viene de un vocablo latino que significa pregunta. Pero aclaramos que no todas las preguntas en la Biblia son figuras retóricas. Es una figura literaria solamente cuando la pregunta encierra una conclusión evidente. En Génesis 18:25 dice: el juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Esto equivale a decir que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. O sea, no es que está poniendo en duda si lo hará o no lo hará. Otro ejemplo está en Hebreos
1:14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí está hablando del servicio de los ángeles como un hecho que no se puede negar. Entonces es una interrogación que se estudia, pero estamos hablando de una conclusión que es más que evidente. Ejercicios, le dejo Job, capítulo 11, verso 7, Job 20, versículos 4 al 5, Lucas 22, 48, Romanos 8, versos 33 al 35. Seguimos. Otro punto para estudiar es la antítesis. Antítesis. Este vocablo procede de la palabra latina antítesis y esta a su vez viene de una palabra griega que significa colocar una cosa contra la otra. Esta figura literaria se encuentra en muchas partes de las Escrituras. Lo malo y lo falso sirve de contraste o fondo para dar realce a lo que es bueno. ¿Me explico? Como ejemplo, vamos a poner la despedida de Moisés, Deuteronomio, los capítulos 27 hasta el 33, que nos dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Eso está en Deuteronomio 30:15. Si usted mira en el verso 19, nos dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto por testigos hoy contra vosotros. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. ¿Sí? Eso es una antítesis. Le dejo como ejercicios Mateo 7, 13 y 14. ¿Sí? Ahí está la puerta. Le dejo Mateo 7, versos 17 y 18, que es el árbol. Anótelo. En Mateo 21, 23, el contraste entre dos personas. Entonces, proporcionando toda esta información de interpretación bíblica, es importante tomar en cuenta cada uno de los pasos que estuvimos comentando y animándoles, claro, a seguir estudiando y esforzándose por el crecimiento espiritual.